juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si no estamos juntos dejamos de ser este montón, le proponemos a partir de este momento, como todos los días de lunes a viernes, de 14 a 16 de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, un ejercicio de imaginaciones compartidas. Sabés que y todos los días presumimos que poder darle continuidad a aquella idea de Ebe Bonafini respecto a que la radio es un asunto que funciona en los teatros de la mente, es parte de nuestra labor cotidiana. Si así lo logramos, si de verdad la radio funciona en los teatros de la mente, comprobaremos todos juntos que además de los sonidos y las imágenes en la era del streaming, una vez que metabolizamos, que nuestro cerebro toma los elementos que vienen de afuera, hará un trabajo propio. De tal manera que voces traerán imágenes, que imágenes traerán recuerdos, que se armaría en la cabeza de cada uno de nosotros, los comprometidos con la imaginación, un universo distinto que escuchar las cosas o mirarlas con la intervención de apenas unos sentidos, con la lógica de lo plano. A lo mejor todo se vuelve más redondo si conectamos imaginaciones y procedemos. Si ustedes están listos, nosotros también, en esta tarde de miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, con mucho calor. Estamos en la zona de Congreso, una enorme cantidad de fuerzas de seguridad al servicio del Ministerio y el Gobierno, el Ministerio de Inseguridad y el Gobierno del Desgobierno, para recibir a los jubilados y los adherentes en la marcha que desde hace muchos años caracteriza la dinámica política en la capital federal y en otros lugares de la Argentina. Ojalá, Dios quiera, Alá nos haga el favor de que no haya represión a la marcha hoy, pero vaya a saberse, el aparato represivo es tan grande que da temor y miedo al mismo tiempo, que da bronca e impotencia, porque hoy no es un día cualquiera en la historia argentina. Hoy es 10 de diciembre, técnicamente hoy deberíamos celebrar la democracia. El 10 de diciembre de 1983 marcó el final de la dictadura militar, la asunción de un presidente democrático, el presidente Raúl Alfonsín, que había ganado las elecciones del anterior 30 de octubre. Terminó el periodo del poder militar o el partido militar como el tercero en discordia en la historia política de la Argentina desde el primer golpe de Estado en 1930 e incluso un poco antes. Todos confiábamos en que con la democracia, era lo que prometía el presidente electo, en ese su papel como de padre de la patria, se solucionarían todos los problemas, los económicos, los morales, los éticos, los de la justicia. Y en esa confianza la celebración fue muy grande, como correspondía. Por otra parte, la dictadura más cruel de la historia, 30.000 desaparecidos, la deuda externa, el miedo como constante en la vida cotidiana de las y los argentinos, no eran elementos de época que al cambiar las coordenadas no debieran producir una algarabía y un gozo muy grande. Todos los que fuimos contemporáneos del retorno a la democracia recordamos el 10 de diciembre del 83 como un día gozoso. Ahora, trasplantado ese recuerdo al presente, a este 10 de diciembre, en que lo que hace el gobierno de Javier Milei es conmemorar sus propios 2 años en el gobierno en la Argentina. ¿Cuánto hay que celebrar de la democracia? ¿Esta es la democracia que se soñó o una democracia fallida y de bajísima intensidad en que el presidente se comporta como un dictador, lleva adelante los mismos planes económicos de la dictadura, ama, si se piensa un poquito, la represión, los excesos y todo eso que son parte del menú básico de la dieta de los intolerantes, y tiene muy poco de espíritu democrático, más bien tiene un espíritu corporativo con los que hacen cualquier cosa, habiendo sido electos por voto popular, para terminar con las lógicas de la democracia, incluyendo la independencia del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y el Poder Legislativo, que el Poder Judicial esté para hacer justicia, que el Legislativo legisle y que el Ejecutivo ejecutivice la legislación. Y nada de eso estaría pasando en la Argentina, salvo que todos finjamos demencia y digamos, qué linda la democracia, qué bueno que exista, y nos quedemos con eso. Muchas veces se ha discutido el asunto de si una democracia es votar cada 2 años o cada 4, o las veces que fuere, por lo que fuere, o el ejercicio cotidiano de la práctica del gobierno del pueblo. Democracia, gobierno del pueblo. ¿Cuánto gobierna el pueblo en rigor
en nombre del voto del pueblo. ¿Cuántas cosas que se hacen atentan contra los intereses mayoritarios? Y en ese brete estamos. Nos acostumbramos a pensar que si no hay democracia, ¿qué? Hay dictaduras. Pero ¿esta es una democracia completa o una democracia con dictadura de mercado? Y aquellos que propulsaban los golpes de Estado, no solo en Argentina, sino en toda América Latina en los años 60 y 70, y antes también, y fuera del continente también, se han recogido a sus cuarteles, están tranquilos en sus guaridas, no siguen interviniendo en la vida política argentina y latinoamericana y en otros países también, o todo lo contrario, solo que han adquirido nuevas formas y dominan sin que sus uniformes sean vistos. Como quiera que fuese, retrocedemos al pasado, nos metemos en el discurso de cierre de la campaña electoral de Raúl Alfonsín en la 9 de julio, en aquel acto multitudinario, 1 millón de personas, 27 de octubre de 1983, se presiente que Alfonsín va a ser presidente. Igualmente su triunfo, la primera derrota de la historia del peronismo en una elección, hasta entonces, cuando había participado, será una sorpresa importante. Argentinos, se acaba la dictadura. Se acaba la corrupción. Se acaba la Argentina del desamparo y llega la Argentina honesta que quiere a su gente. Argentina de las fábricas muertas y viene la Argentina del trabajo y de la producción. Se acaba la especulación, se acaba el dinero imperando sobre la producción en la Argentina y sobre el trabajo. Llega la democracia a nuestro país. Con cuerpo y mente joven. Los militares y sus socios, nunca juzgado. El poder económico nacional e internacional, las corporaciones y las grandes empresas, y el poder religioso. Las iglesias, que fueron cómplices de la dictadura, habían logrado que gran parte de la sociedad pensara, esta canción de Raúl Porchetto con León Gieco de invitado lo explica así, ¿para qué votar? Incluso programas de televisión, producciones de revistas y diarios se preguntaban, ¿es bueno que vuelva la democracia? Los historiadores lo tienen claro. Y mucha gente pensaba entonces, sí, la verdad que son todos corruptos, los peronistas, Isabel, López Rega, ese periodo. La auténtica verdad es que por más malo que hubiera sido el gobierno del 73 al 76 con todas sus variantes, Cámpora, Perón, Isabel, las Tiri, etcétera, etcétera, la repartición de la torta de ganancias entre los empresarios y los trabajadores era del 50 y del 50. Y la deuda externa argentina era de 7.000 millones de dólares. Cuando la dictadura hubo terminado, se cayó por su propio peso, por su desastre económico, no por los 30.000 desaparecidos, sino por la derrota en la guerra de Malvinas. La deuda externa era de 35.000 millones de dólares. La repartija de la torta había variado completamente y los empresarios se habían llenado, como siempre, los bolsillos de plata. Entonces, la promesa de Alfonsín, se acaba la Argentina, se acaba, funcionaba perfectamente bien. Ahora, ¿cuánto de eso pasó en el futuro? Ayer, 9 de diciembre, planteábamos todo lo bueno del juicio a las juntas en 1985 y lo que quedó pendiente después de la obediencia debida y el punto final, el vaso lleno y el vaso vacío. Sin embargo, el 10 de diciembre quedaría en la historia como un día clave en la democracia porque es el día de los recambios constitucionales cuando los periodos de gobierno funcionan con alguna normalidad. No fue el día en que asumió, por ejemplo, Néstor Kirchner, porque fueron elecciones anticipadas por la renuncia a Duhalde después de Costec y Santillán. No fue el día en que asumió Carlos Saúl Menem después de la renuncia de Raúl Alfonsín en medio de las corridas económicas del poder que querían acelerar su despedida del gobierno. Es decir, no fue el día de asunción de Duhalde como presidente porque había ocurrido
20 y 21 de diciembre del año 2001, la debacle de los 5 presidentes consecutivos. La democracia con todos sus bemoles, como se verá. Ahora, ¿recordamos con ira o recordamos con encanto? ¿Agradecemos que tengamos democracia o a esta altura no habría nada que agradecer y en todo caso calentarse por aquellos que dentro de la democracia han hecho pelota un montón de expectativas y de sueños? Nos tomamos el laburo, Rodrigo Lamardo se tomó el laburo, de combinar las voces de todos los presidentes para este 10 de diciembre, todos los presidentes de las democracias, presidentes y presidenta, tengan su lugarcito en nuestro recuerdo. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Y venimos a instalar un nuevo estilo en la vida política nacional y yo espero que se propague por toda Latinoamérica. Los gobernantes que surgen del pueblo deben permanecer junto al pueblo y trabajar solo para el pueblo. Dicen que soy aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. Me acompañarán, en este momento están haciendo los decretos correspondientes por estas horas que a mí me toca esta responsabilidad. Dije que no venía en aras de un golpe institucional, muchos hablaron de esto, sino al contrario, a fortalecer las instituciones. Queda proclamado presidente de la Nación Argentina el doctor Don Adolfo Rodríguez Sá. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. Vengo a tomar posesión del cargo de presidenta de la República Argentina. El honor más grande que puede tener un argentino o una argentina, ser elegida por sus compatriotas para representarlos. Amo este país y los amo cada uno de ustedes. Y por ustedes y con ustedes vamos a construir la Argentina que soñamos. Gracias. 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 Cerrar la puerta, nuestra cama espera. Yo quiero ser el presidente que escucha, el presidente del diálogo, del acuerdo por construir el país de todos. Y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Muchas gracias. Será difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas,
que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. ¿Cuántos elementos metidos en un ratito de radio? ¿Cuántos recuerdos que nos disparan las voces y los momentos? Y cuántas desilusiones, ¿no? Cuánta gente que votó muy convencida de un discurso, de un candidato, o por odio, o por bronca con el otro, para encontrarse después con que repetiría en voz alta: yo no lo voté, yo no lo voté, yo no lo voté. O ¿qué nos pasó? Como sociedad que confiamos en liderazgos que se disolvieron una vez que estuvieron en el gobierno. Y sin embargo, también qué suerte que existieron otros liderazgos. Aquellos que, lejos de confirmar esa idea de que el poder corrompe, perturba, se pone siempre a favor de otros poderes, hicieron lo necesario e incluso pagaron o pagan el precio. Entre las grandes canciones de la historia de la recuperación de la democracia, la versión de Jairo, con letra traducida y cambiada por Marielena Walsh, de un clásico que Pete Seeger hizo famoso en la lucha en Estados Unidos por los derechos civiles, los derechos humanos. Pronto venceremos, en castellano, fue una de las canciones más emblemáticas del optimismo alfonsinista en los años 80. Solo con justicia. Podríamos decir que exactamente ahora, hace 10 años, el 10 de diciembre de 2015, se inició una secuencia muy mala para la historia de la democracia. Los gobiernos de Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, 4, 4 y 2. Una época de retrocesos manifiestos, nunca tan fuertes esos retrocesos como en estos 2 últimos años, con el temor de que en los 2 que quedan de gobierno de Javier Milei, todo empeore, si es que todo puede empeorar. Por ende, poner en precio los periodos anteriores, los periodos en que Argentina avanzó en todo sentido, en el económico, en el civil, en lo político, en lo práctico, en lo legal, también es un ejercicio de nuestra buena memoria. Ya verán que la memoria nos juega trucos. Hay memorias y memorias, las hay desinteresadas e interesadas, hay memorias y hay desmemorias. Cristina Fernández de Kirchner, en el discurso de despedida de su segundo gobierno, es 9 de diciembre de 2015. Hay una plaza completamente repleta y se da un hecho único en la historia, un presidente que se despedirá, una presidenta en este caso, hablando en público y con un altísimo grado de simpatía por parte de su electorado. En la memoria popular hay pocos casos como estos. En general, los presidentes terminan sus periodos derrumbándose. Y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida. Que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino. El empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Gracias por tanta felicidad, gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor. Los quiero, los llevo siempre en mi corazón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Gracias a todos. Es un momento para recordar por siempre, porque hoy, 10 años después, en la celebración de la democracia, como comenzamos diciendo al principio, se mezclan un montón de elementos. La ira, la impotencia, la traición, pero al mismo tiempo el recuerdo de las épocas venturosas, los agradecimientos y el darnos cuenta de que no era, como decía Alfonsín en campaña, que bastaba con la democracia, es decir, con votar cada tanto para que el país saliera adelante. Aquel enemigo de la democracia que representaba el partido militar,
sus aliados invisibles para la justicia, el poder económico y el poder eclesiástico, el tutelaje de Estados Unidos, fueron aprendiendo según fue transcurriendo este siglo, va un cuarto del siglo XXI, que había otros elementos para manipular a los países, sobre todo a los países ricos como la Argentina. La vida es un libro útil para aquel que puede... Mirando el libro de la historia comprendemos ahora un montón de cosas. A partir del proceso político latinoamericano iniciado por Hugo Chávez en 1999, proseguido en 2002 por Lula da Silva, continuado en 2003 por Néstor Kirchner, y a la ola de gobiernos de izquierda, progresistas, democráticos, antiestadounidenses, en la lógica de unirse contra un imperio que hubo, ese imperio se recargó y comprendió que en el manejo tecnológico, en el manejo de los medios de comunicación, en el manejo de partidos y dirigentes políticos, en el manejo de la justicia, había una nueva forma imperial de colonizar sin que en apariencia se notara tanto. Antes instruían militares argentinos en la Escuela de las Américas, seducían a egresados de economía para estudiar la economía según el modelo de la Escuela de Chicago. Antes los embajadores conspiraban, hoy está casi todo comprado. Después de todo, ¿cuánto vale un juez? ¿Cuánto tengo que pagar por un ministro? ¿Qué me cuesta un conductor de televisión o de radio? ¿Cuánto vale la línea editorial de un diario? Pago, no hay problema. Dinero nunca falta para eso. Chequen la realidad, por ejemplo, de la aprobación de una ley que atenta contra la distribución del agua en Mendoza ayer por parte de los senadores de Mendoza, las protestas en las calles y los títulos de los diarios hegemónicos. De hoy, 10 de diciembre, Día de la Democracia. Chequen el título de Clarín respecto a este asunto para darse cuenta de que no necesitan. Tienen gente en la calle, la gente tiene la razón, la historia se las dará, pero la ley se aprueba contra los intereses mayoritarios por parte incluso de aquellos que esas personas votaron a la hora de las elecciones. Y hay en escritorios y lugares de poder mucha gente que se ría. Bueno, ¿querían democracia? Acá tienen la democracia que querían. Nosotros ya no nos ensuciamos más con la sangre ajena y lo hacemos de tal manera que incluso nos votan para que hagamos nuestra tarea, no su tarea. Así que en el Día de la Recuperación de la Democracia, los himnos laten en los corazones, queremos mostrar una parte de todo el juego, es mucho más grande todo. Pero a la hora de recordar, ¿qué recordás? ¿Y qué te gustaría recordar? 14:32 de este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a esta hora, Marina Glesser, ¿cómo le va? Buenas tardes de este caluroso y combativo miércoles. Buenas tardes, es una convención, Carlos, porque de buenas tienen pocas las cosas, así que aunque no sean buenas, igual cuanto más adversidad, mayor el coraje y más pecho le ponemos a lo adverso, porque así se pelea contra la adversidad, ¿no? Claro, siempre admiro, hay una película, Todos somos mi madre, de Pedro Almodóvar, que empieza con una escena teatral en que le enseña un experto a un grupo de médicos, es todo una actuación, a cómo anunciar a los familiares de las personas con problemas de salud las malas noticias. Difícil, ¿eh? Claro, el médico no sale y dice, la puta madre, mira lo que pasó. No. Tu madre tiene un cáncer que se la llevaba puesto en 2 años. No, el médico tiene un protocolo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas, yo soy el doctor tal, vengo a contarles, y va contando las cosas de tal manera que la gente pueda adaptarse un poco y que encima la comunicación no le clave un puñal. Hay sobre eso una expertise. Nosotros tenemos nuestra propia expertise periodística a la hora de tratar de contar la realidad con los mejores modos y las bondades posibles, etcétera, etcétera.
pero sabemos que del otro lado todo el mundo metaboliza y tiene sus propias impresiones y creemos que nuestro papel no es el de poner el fuego que incendie la pradera, sino más o menos tratar de describir cómo están las cosas en una sociedad que a veces va rumbo al fuego sin darse cuenta y a veces directamente no tiene fósforos. Cada uno se lo planteará de acuerdo a su propio temperamento o el estado en que lo encuentre. Nosotros al respecto, como somos enfermeros, como manejamos ambulancias, como somos bomberos, tenemos nuestras propias responsabilidades. Es lindo el color de tu remera, es el color de los milagros, ese color lila, me gustaba mucho, me da satisfacción al verlo. Espero que la gente que está conectada al stream de la M530, Somos Radio, lo esté disfrutando tanto como yo. Bien, vamos a contar las cosas un poquito más adelante. Es lila, no es violeta lo mío, ¿no? Lila. Es lila, me alegro que así sea. Pero después de que el señor Martín Suárez en las calles de Buenos Aires, adivinen dónde y por dónde, haga su primera entrada, su participación en el programa. Martín Suárez, Móvil 1 de la M530, ¿cómo va? Entonces, Carlos, Marina, buenas tardes. Tengo el comedor pintado de lila, para tu información, Marina. Milagros. Mirá qué simpático, ¿no? Sí, perdón, no está hablando de sus dientes, sino de la casa en que viven. No, el comedor por ahora es original, blanco. Bueno. Pero bueno, para que tengan esa información nada más, lo tiro como paralelo. Lo llevaremos para siempre con nosotros. Bueno, hoy nos vinimos cerca de la radio, estamos en Solís 550, donde funciona la sede central del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de aquí de la República Argentina. En este momento se encuentran en asamblea permanente, Carlos, dado que el gobierno nacional volvió a faltar a la mesa de negociación paritaria, mientras sigue ofreciendo retiros voluntarios. No les da aumento salarial y ofrece una salida alternativa, que es un despido encubierto, estos retiros voluntarios, con grandes sumas de dinero que le termina saliendo más caro al gobierno nacional. Pero el objetivo principal, como dicen sus trabajadores, es vaciar este organismo de recursos humanos y cerrarlo definitivamente. Esta es la cuarta vez consecutiva que no concurre el Estado a la negociación salarial, es decir, no presentó ninguna propuesta formal de aumento, más allá de que hay fallos judiciales que avalan el reclamo de los trabajadores y que obligan al gobierno de Javier Milei a presentarse, a dar aumentos y a no cerrar este organismo. Hablamos con Graciela Aleña, que es la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, nos dio más detalles de esta situación y es muy probable que en los próximos días tome medidas de fuerza. No se volvió a presentar empleo público a la reunión paritaria. Lamentablemente seguimos igual o peor en este caso porque tenemos mesa de negociación, pero no se hace presente quién debe decidir. Así que seguimos con una asamblea permanente y bueno, se tendrán que tomar las decisiones. Tenemos en claro que el objetivo primero fue destruir Vialidad con el decreto y como no pudieron, ahora es el retiro voluntario, por eso no están queriendo otorgarnos aumentos para que les salga más barata que la gente se vaya. Esa es la triste realidad y lamentable, la verdad que lamentable de todos lados. Tendremos que salir como corresponde, lo que estamos haciendo y ampliarlo. No podemos hacer mucho mientras tenemos la paritaria abierta, así que mañana seguramente será un día de decisión. Recordamos que una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Javier Milei cuando asumió el 10 de diciembre del año 2023 fue decretar el cierre de este organismo. Bueno, presentaron amparos judiciales en diferentes estamentos, salió favorable al reclamo de los trabajadores y trabajadoras de seguridad vial, que es un organismo que está literalmente vaciado, ¿sí? Vaciado económicamente, de a poco y gradualmente fue despedido casi todos sus trabajadores. Hoy por hoy están resistiendo para que no se cierre este organismo, para que se lleven adelante obras que están totalmente suspendidas, mientras las rutas nacionales están destrozadas y cada día suman nuevos accidentes. Así que en los próximos días seguramente va a haber medidas de fuerza por parte de trabajadores viales ante lo que es la ausencia total del Estado sobre este tema. Gracias, Martín. Abrazo grande. Abrazo, Carlos. Coincidimos en el lila, él en el comedor y yo en la remera que elegí esta mañana, en la chompa que elegí esta mañana para venir. ¿Usted tiene las uñas color lila? No. No me pinto más las uñas. Oyentes que están en contacto con nosotros mientras seguimos escuchando un poco de Himno a mi corazón, la canción que quedó vinculada a la historia de la democracia después de que Mercedes la cantó en público en una asunción de Cristina Fernández de Kirchner, ¿recuerdan? Sí, claro.
La versión con León Gieco del clásico de Los Abuelos de la Nada de Miguel Abuelo. Gracias por el recuerdo, dice Mónica de Almagro. El recuerdo de la recuperación de la democracia. Los que fuimos contemporáneos no imaginábamos este presente. Desde el 83 creí que vivíamos en una sociedad democrática y progresista. De repente, este mamarracho. Gracias por el mensaje, pero hemos tenido de cal y de arena. Después de la época progresista del gobierno de Alfonsín vinieron todos los retrocesos. Obediencia de vida, punto final, hiperinflación, Menem, Cavallo, el Fondo Monetario, De la Rúa, 2001, Duhalde, después Néstor Kirchner, Cristina otra vez, después Macri, después Alberto Fernández. Hemos tenido de todo. El progresismo específicamente es un asunto, ¿no? Es una palabra que ha ido variando según quien la haya usado. Recuerden que el progresismo es una idea que apareció en España para definir a la izquierda democrática. Existían los revolucionarios y existían los progresistas, después el centro, la derecha, etcétera, etcétera. La palabra progresista, como otras, fue cooptada también por sectores distintos del progresismo original. Querido Poli y equipo, disculpas por el mensaje de audio, extenso e intenso, no escuchamos los mensajes de audio, Marisa de Luana, pero la necesidad de expresar tanto un día como hoy, quizás con mi mirada que no es la más optimista, pero sincero mi sentir. 10 de diciembre y pasó la vida. Aquí, siempre la del país que duele y la mía. Desde el 83 sufriendo y gozando poco, a decir verdad, cada etapa, cada crisis, cada esperanza, real o trunca. Gracias y perdón por los mensajes extensos, pero se me atragantan la garganta y en mis dedos todos los sentidos. Más o menos todos andamos igual al respecto, ¿eh? Pero supongo que la responsabilidad de medios de comunicación también pasa por no tirar nafta sobre los incendios y tratar, en todo caso, de dominar las impresiones de los fuegos. Gracias a Irma Parentela, qué buena idea de trabajo de Rodrigo Lamardo al seleccionar las voces de los y la presidenta de nuestra democracia golpeada por algunos dirigentes, pero amada por quienes sabemos y sufrimos la dictadura. Tal vez allí haya un resumen, ¿no? Aunque dictaduras ya militares existen pocas y otros modos dictatoriales asoman muchísimo, no solo en la comunicación, sino en la práctica política, ¿no? Y con eso todos nosotros tenemos que lidiar. Un 10 de diciembre no puede pasar para nosotros sin que recordemos también otro 10 de diciembre que es muy previo al retorno a la democracia, y es el 10 de diciembre de 1977. Ese día fueron secuestradas y asesinadas 3 madres de Plaza de Mayo. Estamos compartiendo en el streaming las fotos de Azucena Villaflor, Esther Balestrino de Cariaga y Mari Ponce de Bianco, 3 de las primeras madres de Plaza de Mayo, 3 madres de Plaza de Mayo, víctimas de un operativo gigante de la dictadura que había infiltrado las organizaciones. Esta es Eve Bonafini contando del secuestro de aquellas 3 madres iniciáticas. A la mañana del 10, cuando va Azucena a buscar el diario, en la esquina de la casa la secuestran un falcón verde, la lleva arrastrando las piernas fuera del auto como 2 cuadras, la llevan a la ESMA, las violan, las torturan y las tiran vivas al río. De esto casi no se habló y casi no se habla. Toda la gente habla más de las monjas francesas que de las madres. Y este país le debe a nuestras madres, a Azucena, a Mari y Esther, mucho. Eran las 3 mejores madres. Azucena porque venía del peronismo y sabía 1 kilo de todo. Esther venía de Paraguay, era una mujer muy preparada. Ella venía con un nombre falso, no conocíamos su nombre. Nosotros no sabíamos. Y Mari Ponce trabajaba con la Iglesia del Tercer Mundo en la Iglesia de Santa Cruz. Fue un golpe tremendo. No nos dábamos cuenta quién había entregado a las madres. Y nosotros dijimos, ay, al chico a Gustavo Niño no lo deben haber llevado. Así se puso Gustavo Niño. Digo que tenía un hermano desaparecido y estaba en la lista, está en la lista de la solicitada. Y en eso vamos a una confitería y lo vemos pasar. Digo, che, ahí pasó.
Y una madre dice, no es, sí que es, no, era él. Ya estaba, sabía dónde estábamos nosotras. Y nosotros estamos tratando de ver qué íbamos a hacer, si nos íbamos a quedar o nos íbamos a ir. Digo, bien, yo creo que si Azucena dijo que no nos preocupemos, que tenía que salir solicitada, y que ahora tenemos que seguir, nos vamos a ir, las vamos a dejar a todas desaparecidas, presas, no sé cómo estarán. Tenemos que quedarnos. Fueron momentos muy duros, durísimos. Lo que sí sabía era que no podíamos abandonar. Y así empezamos, otra vez. Azucena Villaflor, presente, ayer, hoy y siempre. León Gieco otra vez, Lula Bertoldi y Agustín Ronconi, en Flor de Azucena, parte del proyecto Nuestras Canciones. Día Internacional de los Derechos Humanos. Ella ya sabe que la persiguen, ella ya lo sabe. Mañana jueves, marchas gigantescas en la Plaza de Mayo. Mañana jueves también Día Nacional del Tango, homenaje de tangueros muy diversos frente al domicilio donde Cristina Fernández de Kirchner, San José 1111 en la capital federal, cumple la condena. ¿Es la condena por delitos que cometió y que no le fueron probados? ¿O es la condena del establishment económico, judicial y político argentino por las cosas que hizo a favor de las mayorías durante su gobierno? Flor de Azucena, quien te daña se condena. Flor de Azucena. Tal vez uno de los problemas básicos de nuestros modos de recordar, los plurales, los de la sociedad, es ser demasiado confiados respecto a que los periodos de buenaventura se prolongarán por siempre. Un poco indulgentes, ¿no? Y un poco inteligentes y poco inteligentes cuando pensamos en los futuros de esos periodos. Lo que no se hizo acá, lo que no se avanzó, no solo no permanece estático en las características raras de la democracia en Argentina, en otras partes sí, no se retrocede de lo conseguido, aunque gobierne la derecha, y acá todo parece que tiene que volver a empezar una vez que los malos hacen todo su cometido y el país queda en ruinas. Flor de Azucena, se hace de noche. Susana Baggi, con cuánta emoción yo cantaba No tendremos miedo junto a mis hijas Rosana y Cecilia, hoy día las dos en otro plano. Qué bueno escucharlos, dice Diana. Muchísimas gracias, son excelentes periodistas, felicito al programa, qué bueno, ustedes y también al programa de la noche de Sandra Russo. Escucha toda la radio, hay una continuidad en nosotros. No detendrán la primavera. Azucena Villaflor,
ella lo sabe. En los jardines pisan las flores, botas criminales. Flor de azucena, quien te daña se condena. Flor de azucena, se hace de noche, salen las bestias. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de batalla cultural en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. Es la batalla cultural. Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtené descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumá, sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Hernán Lucero presenta Lo que vendrá, junto a María Robles como invitada, celebrando el Día Nacional del Tango. El viernes 12 de diciembre a las 22 en La Carbonera. Carlos Calvo 299, San Telmo. Entradas por Passline. Produce Don Narciso. Auspicia AM530, Somos Radio. Matan con una ilusión. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. 14:53, gracias a todos y todas las y los oyentes comunicados con nosotros en este día en que se cruzan muchísimos sentimientos. Más tarde compartiremos más mensajes de todos y cada uno de ellos. Más adelante en el programa, Marina Glesser. Vamos a conversar con la actriz argentina Julieta Silverberg. No sé si pudiste ver la serie Gilla. La miniserie es un drama biográfico y de crímenes reales argentinos que relata la historia de Gilla Murano, como conocida como la envenenadora de Montserrat. Era vecina de este barrio. Así es, la primera asesina en serie de Argentina, y la serie se desarrolla en dos líneas de tiempo, una en la década de 1970 que muestra los eventos que llevaron a Gilla a envenenar con cianuro a 3 de sus amigas y familiares, que las invitaba a tomar el té
para luego estafarlas, y en el presente, donde una periodista investiga y reconstruye los hechos. Bueno, la trama explora la mente de Gilla, su carisma y su frialdad, y estas complejas relaciones que tuvo y mantuvo en su círculo íntimo. Entonces vamos a hablar con la protagonista de la serie en una línea de tiempo, que es Julieta Silverberg, porque bueno, además de ser una producción exclusiva, es solo de la plataforma Flow, que está solo disponible para Argentina, Uruguay y Paraguay. Es distintas las dinámicas de plataforma a partir de la ley del conocimiento y de la regulación de las TIC, que de hecho de eso mucho no se habla. Consta de 5 episodios que duran más o menos 30 minutos cada uno, así que otra cosa muy linda que tiene la serie es que además de ser protagonizada por Julieta Silverberg, la misma actriz está lanzando su proyecto musical junto a Manu Hatton, y hace una semana sacó un nuevo single que se llama Realidad Virtual, que lo vamos a escuchar. Bien, sería lindo que en la presentación del nuevo trabajo conviden tortas y masas. No, porque mirá si nos envenena. Vamos a preguntarle cómo reacciona la gente sabiendo que ella ha interpretado a Gilla Murano y que ha quedado en la memoria colectiva o en el inconsciente colectivo de cada vez que algo no está rico o alguien te invita a almorzar o a cenar, no serás medio Gilla, ¿no? Con esto que me estás dando no me querrás envenenar. Puede ser, pero hoy con mirar un poco de la propia plataforma quizás mucha gente queda envenenada y no se da cuenta, y a la larga va perdiendo su propio recorrido. Solo decir que hacen... Sí, solo recorrido de la lógica. Solo decir que Julieta Silverberg y Cristina Vanegas nos dan un inmenso orgullo y muy gratificante. 2 tremendas actrices de generaciones completamente distintas, pero que han sabido ensamblarse en su capacidad dramática, ¿no?, de interpretación de estos personajes. Y además ellas, como humanas, que tengo la dicha de poder conocerlas a ambas, tienen un despliegue de su propio talento que donde vayan y hagan lo que hagan, igual siempre brillan con su propia luz. Sin lugar a dudas, son 2 de las grandes. Cristina Vanegas, una madre de las grandes actrices de la Argentina. Si se quiere, a las 14:56, ¿por dónde seguimos? Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Seguimos por la chacarera del olvidado, del Duende Garnica. Pero ¿quiénes cantan esta versión? Mercedes Sosa. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Y su sobrino, Claudio Sosa. En la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. El folclore piquetero de los 90 tiene tanto sentido hoy como entonces. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Cierto, changuito, cierto. Sí, todos esperamos la parte en que la letra dice levántate cagón, que aquí cantó un argentino, ¿no? De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Soy, buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Cierto, duende, cierto eso. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiagua, matiguizo inventado,
Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Señor Claudio Sosa, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Carlos? Buenas tardes. Gracias por venir aquí a la radio. Gracias por la invitación. ¿Le costaba mucho a tu tía Mercedes decir cagón? No, eligió esa chacarera. Esto lo grabé en el 99. Mirá los tantos años, ¿no? 26 años. 26 años. Pero el 99. 99, y es un disco que salió en el 2000. Y es lo que le llamó la atención, porque cuando yo le invito a cantar, el disco ya estaba cerrado, el disco Flores y Ayuno, mi disco, y ya estaba mezclado todo. Y cuando vengo de Tucumán, charlamos del disco y me dice, no me invitaste. Un gran reclamo, pero era también porque yo no me animaba a invitarla. Una factura le pasaron al hombre. Claro, pasó una gran factura. Pero no era Gilla Murano, ¿no? Era Mercedes Sosa. ¿Querés tomar el té? No, gracias. ¿Te la pasó comiendo unas empanadas? No, ahí era el té de las tardes de Mercedes. Y bueno, y le dio, nada, le explico de mi cuestión de no abusar del apellido Sosa, del parentesco, claro. Y me dice, bueno, tenés para escuchar, y escuchamos. Yo elegí Horizonte de Octubre, la samba, sí. En ese momento, ¿no? Digo, bueno, muestro Horizonte de Octubre, después Oración del Remanso, y cuando escucha Chacarera Olvidado, la escuchamos y le llama la atención el Levántate, cagón. Claro. Eso fue determinante para que ella dijo ahí, yo quiero grabar eso. Es que tal vez sea el punto de quiebre de la canción, ¿no? Sí. En cada canción cada uno imagina un momento en que se dice algo que es lo que queda por siempre. Exactamente. Lo que todo el mundo recordará. A lo mejor no recordarán el autor, ni el nombre del tema, ni los intérpretes, pero Levántate, cagón, lo recordaremos por siempre, ¿no? Sí, aparte lo grabó, por el disco ya estaba listo. Ya estaba listo, lo grabó a los 2 días. Esto pasó, no sé, un lunes, fuimos a grabarlo el miércoles y ella hizo 2 tomas, pero por hacer 2 tomas. Por pura profesionalismo, ¿no? Y quedó eso y ya. Para que no sepa, toma 1, toma 2, toma 3, se exploran varias posibilidades y de mezclas, etcétera. Mercedes en general clavaba a esa altura de su vida todo en una toma. Todo en una toma, porque seguramente después que estuvimos ahí ella quedó estudiándolo el tema y ahí nomás a los pocos meses ya estaba cantándolo. Creo que cantamos en Tucumán y ya lo estrenó ahí. Qué bonito, como diría Mercedes, es que vos no hayas querido abusar de ser sobrino y pedirle a tu tía que colabore con vos, porque ella, por Coqui Sosa, por Claudio Sosa, su familia musical y en la vida tenía una predilección, está claro, ¿no? Sí, problema creo que era mío, en el sentido de que éramos, no era yo, no era Claudio, éramos muchísimos músicos lo que pertenecíamos a esa, qué sé yo, por nombrarte, Mónica Abrán, qué sé yo, Cosecha de Agosto, éramos muchos músicos que no nos sentíamos solos en esto, no teníamos un carácter individual. Bueno, el mismo autor, el Duende, pero entonces yo sigo creyendo obviamente en los colectivos. Entonces la cuestión era el ser sobrino de, pero bueno, es una cuestión familiar, pero no era una cuestión artística. Para mí artística, no. Es buenísimo decirlo así. Entre otros músicos importantes, Claudio Sosa va a participar el martes de la semana que viene, el martes 16 de diciembre a las 21, en un festival llamado Ritual Criollo, una celebración del espíritu de la guitarreada, que va a desarrollarse en Galpón B, en Cochabamba, 2536 en la capital federal. Las entradas se consiguen y escuchen los artistas que van a ser parte. Juan Falú, Manu Sija, Victoria Birchner, Mora Martínez, Rudy Flores, el dúo Bote, o sea, Flor Bobadilla Oliva y Abel Tesorieri, Nadia Sanchuk,
Seba Castro, Julia Moscardini, Florencia Bernales, Claudio Sosa y Mariano Loiácono. El Festival Ritual Criollo es el festival que celebra el fin de temporada de un proyecto que llevó adelante el productor y periodista Gabriel Plaza en el bar notable Los Galgos, en Callao y Tucumán, en el centro y La Valle, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, donde en diversas ocasiones, debajo del paraguas de Ritual Criollo, actuaron algunos de estos artistas y otros. Claudio, gracias por venir acá. Buenas tardes, gracias por venir acá. Gracias. Gabriel. Gracias, Carlos, por la invitación. ¿De dónde salió la idea de, en un bar como Los Galgos, que tiene una parte de arriba a la que mucha gente no accede, empezar a hacer folclore en la ciudad de Buenos Aires para un grupo seleccionado de público? Y bueno, un poco la idea surgió, es una idea que en realidad la hacemos junto a Claudia Regina Martínez, que es otra periodista de música. Los dos nos dedicamos a la música de raíz y a la música popular argentina sobre todo. Y nos pasó algo que le está pasando a muchos colegas, digamos, que nos dedicamos a escribir sobre música, que no hay espacios para escribir sobre música popular prácticamente. Y ahí surgió esta invitación. Claudia conocía al dueño del bar, pero eso fue una casualidad. Nos pusimos a charlar, fuimos a charlar de él con otras cosas y nos resultó al final de esa charla diciendo, che, yo tengo un lugar en el bar arriba, que tiene un piano, que no se usa, es un salón muy lindo, vayan a verlo. Eso es lo único que nos dijo. Y en esa semana fuimos a verlo y cuando lo vimos dijimos, pará, acá, este lugar tiene algo, está buenísimo, tiene como una intimidad también y tiene muchas mesas compartidas. Y ahí un poco de eso nos empezó ahí a pensar algo que tuviera que ver con la música popular. Pero para no hacer un ciclo clásico de música popular, pensamos en esto del espíritu de la guitarreada, que es algo que vivimos todos aquellos que, si no somos provincianos, somos hijos de provincianos y vivimos de una manera muy fuerte y después obviamente siendo periodistas también hemos compartido un montón de guitarreadas. Esto que es algo muy normal en todas las provincias, pero que en Buenos Aires es muy difícil de encontrar. Hubo una época en que en el centro de la ciudad de Buenos Aires había peñas. Claro, había muchas de esas muy connotadas, con figuras muy importantes, pero eso fue diluyéndose. Sí, y además la guitarreada, a diferencia de la peña, tiene una vueltita más. Que por ahí la peña guitarreada es otra cosa, pero acá lo que buscábamos era tratar algo bastante complejo, que es tratar de traer un poco la mística de las guitarreas que se hacen en las casas de algunos músicos que uno conoce, caso Juan Falú, o nosotros hemos compartido mucho con Claudio también un poco de un guitarrero muy bohemio de Tilcara llamado El Diablero, donde, no sé, caía Galeano, caía el Perro Santillán, caía Luis Salinas, todos caían en esa casa. ¿Cómo se llama? El Diablero Arias, así le decían. De hecho, le han dedicado canciones. Bruno Arias le dedicó una canción. Claro, bueno, y ahí hemos vivido esas guitarreadas, y de ese tipo de guitarreadas, ahí en esa guitarreada no es solo cantar, hay poesía, hay charla, hay relato, hay como una cosa mucho más profunda, hay silencios también, ¿no? Hay un espíritu de juntada. Para el que no conociera el bar Los Galgos, que está próximo a Sadaic, y enfrente de lo que hoy se llama la Cortada de Discépolo, la leyenda dice que ahí paraban Homero Mansi, Discépolo. Hay un grupo de piazzolianos que sostiene que Piazzolla iba a tomar café ahí siempre. Es un bar muy connotado, la cercanía con Sadaic no es menor el asunto, por la música popular de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, en uno de los pasillos de la planta baja, para mí tiene el mejor servicio de café de Buenos Aires, el bar Los Galgos, está el mingitorio original. Ah, mira, eso no llegué a verlo. Bueno, cuando vayas al baño abajo, fíjate que está colgado como una obra de arte, enmarcado el mingitorio original, diciendo, el mensaje es aquí me ama Discépolo. Entonces, o hacía otras cosas Discépolo. Han cambiado, es mucho más moderno el servicio ahora, el mingitorio es un recuerdo de otra época, sería cagatorio también, qué sé yo, más o menos así para que comprendan, pero está conservado ese aspecto. Sí, de hecho iba mucho Rosario Blefari también, era como un lugar que iba, o sea, muchos músicos han pasado por ahí, y en ese sentido creo que también pasó algo también con el ciclo que tiene que ver con eso, con toda esa música que ha pasado indirectamente, y el encuentro de crear un espacio un día a la semana, que es un martes, que es un día raro también, un poco también pensando en esto de encontrar como un refugio a todo lo que nos estaba pasando, porque un poco el ciclo surgió de esta necesidad de crear un espacio para seguir hablando, entre comillas, o escuchando música popular, y también medio ante lo que nos rodeaba, el horror que nos rodeaba era decir, bueno,
nos refugiamos un poco en la música, nos encontramos en un espacio colectivo, chiquito, íntimo, donde la poesía y la música también un poco nos cubren, ¿viste? Nos sanen, sí. Gabriel, ¿cuánto tiempo trabajaste escribiendo de música en diarios? En diarios, bueno, lo sigo haciendo, pero estuve 26 años en La Nación. Estuve un tiempo... ¿26? Sí, toda mi vida. Soy muy grande. En Página 12 lo tuve de jefe. Con Carlos hemos tenido grandes peleas en las notas. Nos divertíamos mucho en esa época. Aclararon. Peleas. Se discutía de contenido. Peleas de música, como esas charlas de música que tenés con otros colegas que admirás y que uno siempre debate. No, esto es mejor, yo tengo este criterio. En ese sentido, y siempre fue muy divertido y la pasé muy bien. La verdad que en todos los diarios, con muchos colegas y la mayoría que me enseñaron este oficio que es hermoso de escribir sobre música. Me llamó la atención que dijeras, no hay espacio donde escribir de música popular hoy en los diarios. Es muy difícil, realmente vos lo ves, digamos, uno lo ve porque... digamos, primero la realidad, digamos, cambió, ¿no? No es el periodismo gráfico que nosotros conocíamos. Yo estoy espantado del periodismo gráfico actual, habiendo tenido una experiencia como de 30 años en él, ¿eh? Pero que se va un poco, no solamente corroyendo, si es que es así el término, pero un poco está como diluyéndose, ¿no? Y frivolizado y estupidizado y movido por el mercado más que por el buen gusto. Pero como si no fuera a subsistirle el río de tinta o los tigres de papel, ¿no? Claro, pero aunque no subsistiese y fuera todo virtual, digamos, aunque los diarios fueran solamente los virtuales, hubo un momento, yo creo, en que las lógicas de mercado penetraron tanto en secciones como espectáculo y cultura, en que no eran lo recurrente, que se convirtió inevitable hablar de la misma pavada que hablan los programas de chisme. Sí, se mezcló todo, una mezcolanza. Combinar el arte con el espectáculo y el espectáculo con la farándula y que después todo se convirtiera en una sola cosa. Como que no hay cultura. Bueno, un poco los 90, ¿no? Tenían algo de eso, pero tenía mucha más envergadura y peso el periodismo gráfico. Hay una batidora de cosas que pasó que se llevó puesto un montón de asuntos. La inexistencia de la crítica, por ejemplo, ya no es una tarea prestigiosa, ni mucho menos. Vale más una mención y un like en una red social que el elogio de un Luciano Monteagudo a una película. Claro. Hay que nosotros estamos en esa... Se frivolizó. Sí, estamos en ese tiempo, creo que muchos de nuestra generación, sobre todo de los periodistas que no sé, que empezamos a escribir en los 90, sobre todo, claro. Está viendo a ver cómo para mí siempre creo que seguir contando una historia me parece que sigue siendo algo importante, y además creo que a esta altura, ya después tengo 55 años, justamente los que elegimos escribir sobre música o los que nos dedicamos al periodismo, como todas las personas que se dedican por pasión, no puede hacer otra cosa que escribir. O sea, yo creo que si me quitan escribir, no sé, puedo hacer otra cosa, puedo trabajar de otra cosa, pero creo que está empujado más por una pasión. Yo veo un montón de colegas mucho más jóvenes que también están empujados por esa misma pasión, lo que pasa que tienen otro contexto mucho más complejo que el que tuvimos nosotros, y creo que este es un momento de transición a ver hacia dónde se va. Yo creo, mira, extrañamente, a pesar de todo, que uno lo ve medio negro en el periodismo, sobre todo en el periodismo que me toca, que es el periodismo musical, creo que va a haber como pasó con los vinilos, como pasa con los CDs, que algunos están empezando a comprar CDs, otros comprar vinilos. Creo que hay una vuelta, en algún momento va a empezar a darse esta vuelta de querer empezar a volver a leer historias. De gente que necesita volver a leer. Sí, totalmente. Porque el que escribe presupone que hay alguien que lee, ¿sí? Y ese es otro problema. Va quedando poca gente que lee, lamento informarles. Y la banalización de todo que hace que haya muchas editoriales que publiquen libros de música, muchas editoriales cada vez más y cada vez más distintas, pero hay los libros que se publican, que es otro asunto, que no es solo escribir y publicar, sino que es que eso tenga la calidad necesaria como para que el que está del otro lado y es inteligente y lee, no sea solamente un consumidor, sino alguien respetado por la editorial y aquel que escribió libros. Ojalá las editoriales tuvieran correctores, por ejemplo, ojalá tuvieran editores y no fuera todo traspasar lo que ya no sale en un diario a un libro con el mismo peso específico en cantidad de líneas, pero sin el trabajo que supondría pensar que eso es un libro que queda para siempre y en un diario con que mañana envuelven los huevos. Bueno, por todo eso, por ese contexto es que con Claudia empezamos a pensar en esto y empezamos a pensar dentro de todo esto quién podía ser un buen representante
de estas guitarreadas y de la mística que tienen estas guitarreadas. Y pensamos en Juan Falú, que un poco es de una generación anterior, que él estuvo, no sé, que él viene, podríamos decir, de esa historia que desde el Leguizamón para acá, y se vincula todo el tiempo con gente más joven. Y a partir de eso pensar también en que fuera un espacio donde estuviera Juan, pero también empezara a participar mucha de esta gente de la nueva generación o de la escena independiente que viene componiendo y que viene cantando, como un poco pasó en el ciclo, que a lo largo de un año, casi sin querer, te voy a decir la verdad, porque nosotros empezamos para hacer un mes y después veíamos qué hacíamos, porque somos periodistas, no somos productores de nada. Entonces vimos que la cosa funcionaba, que venía la gente, que se agotaban las entradas, que es un lugar chiquito para 50 personas, pero que todos los martes venían, y bueno, y fue durando durante todo el año, y al final dijimos, bueno, hagamos una celebración, que es este festival, entre comillas, digamos, manteniendo esa esencia en un espacio que nos cedieron mucho más grande, porque Los Galgos es para 40 entradas, en un espacio más grande como el Galpón B, que es un espacio también cooperativo, de una orquesta de tango de jóvenes. Entonces cerraba un poquito toda la historia y tratar de llevar ahí a un espacio más grande parte de esta mística de la guitarrea también, donde van a pasar todos estos artistas en ese plan, ¿no? Señor Claudio Sosa, quiere tocar un poco acá en plan de guitarreada, pero guitarreada seria, digamos, que a lo mejor queda en la historia. Bueno, vamos a hacer esta samba, una zambita que se llama Para la Donosa. Qué lindo. De Ramiro González, un musicazo, ¿no? Si deja mi niña su alma desnuda sobre la mano, recuerde que está la mía padeciendo el desamparo. No vaya que su sonrisa me pueda con sus encantos. Si me entrega una caricia de sus ojos perfumados por un verde de jarilla en las tardes de mi pago, se me enciende la guitarra y allí me quedo cantando. Ay, si usted es la ternura que reverdece en el campo, como florcita y retama traen su andar el verano, para que prendan amores en los ojos de los changos. Su vestido de domingo amarillo de pichanas es un solcito que crece como crecen las miradas en tardecitas azules. Cuando paso por la plaza, se hacen brasas los senderos por su sombra dibujada. Siluetas de agua y arrope, música de las calandrias. Ay, cómo no enamorarse de esos ojos de esperanza. Ay, si usted es la ternura que reverdece en el campo, como florcita
retamar traen su andar el verano para que prendan amores en los ojos de los changos. Ay, si usted es la ternura. Qué preciosidad, por favor, qué hermosura, qué hermosura. ¿Viste que el hombre inventa para mesurar figuras patrones? Un metro patrón, tantos centímetros es un metro, tantos centímetros cúbicos es una botella llena. Bueno, inventamos patrones, 1 kilómetro, 1 hectárea, 1000 kilos, etcétera, etcétera. El metro patrón Mercedes Sosa. Si Mercedes fuera una medida de calidad, la máxima medida de calidad posible, digo, en la música popular argentina, tal vez del continente. Qué difícil, ¿no? Es muy difícil, sí, porque creo que todo empieza, para mí, uno de los patrones es el pensamiento, porque si uno analiza a Mercedes en esa cosa de la historia, de cómo empezó, cómo fue ella aprendiendo rápidamente de grandes maestros regionales, provinciales, regionales y después nacionales, y cómo después eso pudo ir perfeccionando lo que es después la voz. Uh-huh. Si bien ella naturalmente, si uno analiza, cantaba bien, pero yo creo que después su capacidad intelectual y de nutrirse, no solamente de ir a aprender canto, que eso vino después, en realidad, sino de nutrirse intelectualmente de valores que le han permitido cantar cosas que hoy en día sí las podemos cantar, como los cancioneros latinoamericanos, todo, pero era la primera que cantaba. O sea, cantar Alfonsina del Mar, uno lo canta ahora y está todo bien porque la gente lo tiene incorporado. Pero en el momento que ella cantó Alfonsina del Mar de cero, o como las canciones del nuevo cancionero, creo que lo pudo sostener con la parte intelectual, ideológica, de una formación muy, muy fuerte. Y con mucho trabajo, ¿no? Porque no era solo lo que Mercedes tenía, la naturaleza. De hecho, su voz fue cambiando mucho de los 60 a los 70, a los 80, a los 90, al final, sino también el método, el trabajo, la contracción a eso, la investigación, la apertura. Hay un montonazo de elementos ahí que a veces cuando decimos qué grande la negra, quedan subsumidos en un solo elogio sin darnos cuenta de la cantidad de laburo y sacrificio, que es otro asunto, ¿no? Vos sabés que yo cuando pensaba, ¿no?, en algún momento decía, bueno, pero ¿cómo hacer para...? Bueno, aprender a cantar como Mercedes no se puede. Lo que sí, para hacer un camino, de lo que vos preguntabas al principio, yo creo que todo es por la formación. Cuando yo por ahí digo, el intelecto es cómo ella se fue nutriendo de no solamente de cosas musicales, o sea, de cosas artísticas en realidad. Claro, pintura, por ejemplo. Literatura. Entonces no hay un método que uno diga, bueno, a ver, media voz. Sí, Mercedes tenía una media voz única, uh-huh, pero la media voz creo que la llevaba esa tensión de lo que estaba cantando, de lo que le estaba pasando a ella también interiormente, como una cantante que tuvo que bancársela sola, uh-huh, en muchos casos y en la mayoría de los casos, sí, porque salió de Tucumán y bueno... Y pasaron muchas cosas. Me quedé pensando en un apunte cuando, por conveniencias de los sellos discográficos, Ariel Ramírez viaja a Europa para hacer la Misa Criolla con todo un elenco, y Mercedes viaja con él, pero no canta la Misa Criolla, sino que canta aparte. Y en Alemania, el sello con el que tenía contrato descubre que Mercedes Sosa tiene un poder único sobre el público europeo, y van a Ámsterdam, y van por toda Alemania, y van a Francia, y el fenómeno Mercedes es muy grande y Mercedes es muy joven. Cuando vuelven, Ariel Ramírez y Félix Lunas hacen Mujeres Argentinas para la voz de Mercedes. Es decir, todos y cada uno de los temas están pensados
para un desempeño extraordinario de Mercedes. Y eso ocurrió hace 55 años. O sea, Mercedes generó obra también, gente que escribió cosas para que ella cantara. Y era el sueño de todo autor y compositor que Mercedes cantara un tema, por lo menos en la vida. ¿Cantó algo tuyo, Mercedes, por ejemplo? No, lo más cercano que estuve fue Chacarera del Olvidado, que bueno, no la conocía, que las introducciones son mías, la Chacarera del Olvidado, pero no, porque cuando yo empecé a algunas cosas a componer, lo mismo de siempre, no le mostraba, no es una cuestión muy mía, ¿no? Claro, pero no era que Mercedes que conoce, le hiciera el favor a mucha gente, vení que yo te canto un tema, no, para que Mercedes cantara un tema, ese tema tenía que pasar por un trabajo de ella, de exigencia, de ver si podía o no cantarlo, y después de que le gustara mucho. Muchísimo. ¿Sabés? Conozco colas de gente que le llevó cassette y obra, y Mercedes decía, gracias, mijo, pero no cantó. Cantó lo que le pareció a ella que debía cantar. Claro, pero aparte hay muchas canciones que quedaron cantadas por ella, o sea, cantadas en un grabador, en un ensayo, y no fueron a parar un disco. No llegaron ni siquiera a un escenario, pero eso no hacía que no... Era fascinante, porque cuando agarraba una canción, la estudiaba. Se Chacarera del Olvidado la sacó en 2 días porque la estudió. Seguramente cuando yo me fui del departamento... Se quedó cantando. Se quedó cantando y cantando. Creo que es eso. Nunca es magia, ¿no? Todos tenemos claro. Hay cosas que parecen magias, pero en general la magia no existe. Existen los trucos y existe el trabajo sobre cada uno de nosotros. Gabriel, gracias por haber venido a la radio. Felicitaciones por el final de la temporada inicial, la 2025 de Ritual Criollo. ¿Siguen los galgos los martes el año que viene? Sigue. Vamos a hacer enero y febrero. Vuelve el ciclo a los galgos y bueno, ahí en las redes de los galgos se pueden enterar, ahí vamos publicando las fechas, y si no, en el Instagram de Ritual Criollo, que es Ritual Criollo Guitarreada, ahí vamos poniendo todas las novedades. Obviamente están invitados, Marina, Carlos, cuando quieran ir. Yo antes me tomo un café abajo, paso y miro el cuadro en el pasillo y vamos. ¿Alguna vez en los años que trabajaste en los diarios alguien te objetó el vestuario? Bueno, todos. Por ejemplo, tener una... Tenía una remera... Yo entraba a La Nación con una remera del subcomandante Marcos que decía ya basta, y los pelos los tenía hasta acá abajo. Buena presencia, eso no les parecía. Y nunca me dijeron nada, salvo una vez que Escribano me dijo, lo único que me dijo Escribano, Claudio Escribano, el número 1 de La Nación. Sí, que me reprochó que fuera peronista, y por el otro lado me reprochó que le diera voz a Nelly Omar, que también era peronista. Lo único que me dijo, pero nada más. ¿Y te pasó algo con una Venus de Milo alguna vez? ¿Una remera de la Venus de Milo que estaba desnuda? Sí, creo que pasó algo ahí, pero no me acuerdo bien. ¿Cómo me viene con una remera de una mujer desnuda? Es la Venus de Milo. Ah, bueno, pero está desnuda. Sí, totalmente. Esas cosas que pasan en las redacciones. Gracias por haber venido aquí. Muchas gracias, gran anécdota esa. Es un honor para nosotros. Salimos con Claudio Sosa. Ritual Criollo. Las entradas se consiguen en Passline. Son baratísimas como una pizza. La ubicación es por orden de llegada. El martes que viene, todo. Falú, Sija, Birchner, Martínez, Rudy Flores, Sosa, Moscardini, Bernales. Un festival en serio. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Verónica Costa y Andrés Linetsky presentan Tangos antes del fin. En el Día Nacional del Tango, el 11 de diciembre a las 21, en Cambalache Club Social, Defensa 1179, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio.
Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas, de Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sikus. Libros para una cultura de la integración. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí, pero qué lindo soñar que sí. Y a las 15:31 le pregunto a Marina Glesser, ¿qué estamos escuchando en la M530? Estamos escuchando este hermoso single, como se llaman ahora los temas cuando salen solitos, que se llama Realidad Virtual y que tiene en sus voces a Manu Hatum y a Julieta Silverberg, a quien quiero felicitar por esta cantante que es y sobre todo por este tema tan hermoso. Hola Juli Silverberg, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la radio de madres, @somos Radio 530. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Bien, escuchándote. Me encanta. Hace muy poquito salió este tema, ¿no? Con Manu Hatum. Sí, hace muy poquito, la semana pasada o la otra. Bueno, ya estoy perdida este año. No puedo decir nada con exactitud. Ningún dato concreto. Está bueno. Pero sí, eso. hace muy poquito. Y nada, divertido. Tiene un videoclip también que filmamos, así que está bueno. Juli, te lanzaste como cantante hace unos años, ¿no? Como encontraste una nueva vocación, ¿te gusta tanto cantar como actuar? ¿Cómo es la que canta y cómo es la que actúa? ¿Son las mismas? Me gusta más que actuar. No me lancé como cantante, siempre soy así medio como de onda, digamos, ¿no? Como hobby. Lo hago un poco, sí. Bueno, sí, la verdad es que sí, de hobby, digo, no vivo de eso, no saco crédito de eso. Pero me divierte, la verdad es que me fascina. Creo que si hubiese estudiado, no canto, digo, si hubiese estudiado música de niña sería música, porque me parece como el arte por lejos, por excelencia.
La música, digamos, el arte en su versión o en su lenguaje musical me encanta, sí. Te llega. Sí, escucho un montón de música y disfruto cada vez que me invitan a cantar o que hacemos una canción con Manu, o cuando hay fogones o cuando hay karaokes. Qué linda. Nada, como que es lo que sí me divierte un montón. Qué lindo. Un poco para traernos ahora a la Juli actriz, y en esto que decías me pierdo, cuántas cosas, ¿no?, que vienen sucediendo con tu persona, digamos, con tu persona que actúa. Acaba de estrenarse Gilla por Flow, pero también estuviste con Prima Facie hasta hace muy poco también con funciones repletas. ¿Cómo te recepcionó el público esta serie de Gilla y hacer ese personaje tan oscuro? En estos Súper años. bien, fue espectacular lo que pasó con la serie, se ve un montón, siento un montón así el feedback. Y la serie quedó hermosa, muy contenta con el resultado, me divertí muchísimo haciéndola, y así que nada, una alegría, y creo que quedó muy hermosa. A mí me gustó mucho también, sobre todo el como se dice ahora, ¿no? Un poco el fit que hacen con Vanegas, ¿no? Silverberg. Ay, quedó bárbaro, ¿no? Ahí queda buenísimo. Estamos empatadísimas. Eso. Sí, muy lindo, muy milagroso eso también, como que casi ni nos vimos y fue cada una pensar en conociendo a la otra qué iba a hacer con ese personaje, qué iba a hacer con esos textos y con ese ser, y quedamos muy empatadas. Tienen una coordinación entonces un poco casi milagrosa, ¿no? Porque si no se habían hablado y si no lo habían preparado. Bastante, sí. Por supuesto que había una mirada externa. Sí, una interpretación del personaje, y quiero imaginar. Sí, como y de una dirección que nos estaba dirigiendo a las dos, ¿no? Claramente, sí. Por supuesto, pero sí que fue, más que nada, es como, bueno, ¿qué va a hacer Cris con esto? Para mí esto, y ella pensó lo mismo, ¿qué va a hacer Julieta con esto? Entonces fuimos para un lado similar, por supuesto vimos fotos de cómo se estaba tuneando la otra, y gestualidades y cosas. Pero qué lindo esto de pensar en la otra mientras ibas a hacerlo, es como jugar con en equipo, digo, levantás la cabeza para pasar la pelota para que el otro haga el gol, de eso un poco se trata la actuación. ¿Y con Prima Facie vas a seguir? Con Prima Facie vuelvo el año que viene al Picadero, no los primeros meses, pero sí después del verano. Bien. No me acuerdo si abril o mayo. Estoy así, no puedo tener ningún dato exacto. No me acuerdo si abril o mayo, pero vuelvo con Prima Facie, y también voy a estrenar una obra nueva que empezamos a ensayar ahora, que va a dirigir Mariana Chaud, que es una gran amiga mía, y trabajamos juntas en la anterior obra que hice yo, que era de ella, La Fiebre, que fue hermosísima, y así que ahora vamos a volver a trabajar juntas, junto con Gadi, así que nada, genial. O sea, vas a hacer una obra de Chaud, de Mariana Chaud, ¿con quién? Ay, no me acuerdo el apellido de Gadi, no sé, no me acuerdo del apellido. ¿Gadi de los Utotos? Sí, Gaby, de los Utotos. Gadi, el único Gadi que tenemos en nuestras vidas. Excelente. Que es un actor impresionante, y la obra es hermosa, está basada en una novela, así que está muy bueno. Qué bueno. Pero ya te voy a hablar más en futuro de eso. Qué bueno, una obra nueva, van a reponer entonces el monólogo que te tiene como protagonista de Prima Facie, y pueden verte en Gilla por Flow, que va a 3 países, Argentina, a Paraguay y a Uruguay, y que son 5 episodios. ¿Vendrá una segunda parte? ¿Tenés alguna o no? Mira, no sé, es algo que venga algo de antes. Una precuela, claro. Pero una precuela sería bueno, divertido. Habría que investigar más esa zona. Habría que inventar el relato, digamos, más conocido, que es el del triple asesinato, ya está contado en esta, pero ojalá, porque fue muy espectacular.
Qué bueno, Juli, me gusta escucharte contenta y preguntarte un poco cómo estás viviendo esta coyuntura. Sé que sos egresada del Colegio Carlos Pellegrini, o sea que tenés, imagino, una formación también con respecto a la comprensión histórica de lo que estamos viviendo, y un poco te he escuchado posicionarte en las notas que has dado. ¿Cómo te pega este gobierno? ¿Cómo la estás viviendo? Sos madre de 2 niños. Pega con todo, pega en todos los sentidos, literal, metafórico, económico, emocional, nada, muy difícil, qué sé yo. Siempre pienso que cuando a los pibes les enseñen este periodo, gracioso y terrible va a ser. Van a decir, pero este tipo era esta así. gente estaba, de verdad, toda esta gente estaba, sobreviviendo, haciendo así, juntando la respiración. Claro, porque es muy complejo en otras épocas que se contrasta mucho, ¿no? Donde había mucho trabajo, donde no teníamos que poder elegir qué cosas hacer y qué cosas no, a la falta de propuestas y de reinventarse y decir, bueno, la autogestión, esto sí, claramente está muy complicado en todos los sectores, y se siente a todo nivel. Sí, esta recesión. Me quedé pensando en esa apreciación tuya sobre la música como el arte perfecto. Cristina Vanegas también tiene una carrera musical. Muchas actrices, muchos actores se han dedicado paralelamente al canto. ¿Por qué te parece que cantar o la música, como expresaste recién, es el arte perfecto cuando vos dominás otro arte que es el arte de la actuación? Me parece que la música entra por un canal un poco que no tiene, sin control, que la música, hablo como escucha, ¿no? Claro, auditivo, el canal auditivo. Sí, no, digo como que te entra por un lugar y te genera emociones que te sorprenden. Y eso es lo más lindo, cuando uno las emociones lo agarran desprevenido, ¿no? Siempre cuento una anécdota, que es que a mi sobrino, cuando tenía 2 años, un niño muy chiquito, sin un pasado, sin saber nada, le poníamos música klezmer, judía, y se le caían las lágrimas, ¿no? Ay, no. Entonces digo como, qué increíble. Es algo de la melancolía y el sufrimiento, que lo emocionaban, pero no tenía ningún dato por fuera, tenía 2 años. Obvio. Así que una memoria sensorial, decís. Eso suponiendo que no hubiera escuchado en la panza de la mamá música klezmer, porque a lo mejor la explicación está que en los embarazos los bebés están en un ambiente y escuchan. Yo creo que la historia musical se traduce en los sonidos de una manera que no es muy explicable. Claro, está bueno. Y por qué ciertas melodías nos emocionan como si nos estuviesen contando un cuento. Es hermoso. No sé, eso, como corrido de lo intelectual, me parece impactante. Me deja pensando, Juli, con esta No, reflexión. y lo mismo que estás yo coincido, por eso le fuiste pregunto. a una fiesta, te ponen un tema y decís, si no salto a bailar me muero, o sea, me están arrastrando obligada a la pista. No sé cómo. Como esas sensaciones musicales que creo que son muy únicas. Hay que bailar. Sí, yo coincido con la apreciación, por eso te pregunté, claro. Es muy lindo esto que decís, me deja pensando un montón sobre cómo tenemos ese registro con respecto a desprevenidos frente a la musicalidad, y en ese proyecto musical que tenés con Manu Hatuma, ahora que sacaron el videoclip y este tema que se llama Realidad Virtual, ¿esto sigue? Porque a mí me gusta particularmente mucho cómo cantas. ¿Sigue? Sí, pero sin una cosa muy planeada, muy firme ni planeada. Sigue porque siempre va a seguir y porque nos une la amistad y eso. Y sí estamos organizando junto a 2 amigos más un ciclo que se llama Fuego de Noche, que va a tener su segunda edición, que hicimos el mes pasado. ¡Qué fogón! Y que fue un hit total, sí, como un fogón organizado en un patio del complejo Chacarita, ahí en La Croce y Álvarez Thomas.
que tuvimos un montón de invitados hermosos y la gente terminó toda cantando así. Hermoso. Muy hermoso. Así que estamos organizando para poder hacer un segundo fogón. Bien, iremos entonces al segundo fuego de noche. Nos vamos a ir escuchando Realidad Virtual. Está cantando Julieta Silverberg, con quien estuvimos conversando, y Manu Hatton. Y vamos a ir a verte el año que viene al teatro. Por supuesto que también podemos verte en Gilla por Flow. Gracias, Juli, por conversar este ratito con nosotros. Gracias a ustedes, chicos. Besos enormes. Beso grande. Abrazo, Julieta Silverberg. Julieta Silverberg, actriz y cantante. En este caso, la música y la actuación perfecta. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva. Donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia, y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. ...15:45, saben, la entrevistamos la semana pasada, que este jueves 11 de diciembre, Día Nacional del Tango, a las 9 de la noche, Verónica Costa y Andrés Linetsky van a presentar una nueva función de su espectáculo Tangos antes del fin. Casas pienso y en la función de los teatritos. Este concierto será en el Cambalache Club Social, Defensa 1179, un lugar extraordinario en San Telmo. Pensando en quienes ni paraguas tienen. Esta es Vero Costa con el piano de Andrés Linetsky. A los oyentes de la radio les queremos avisar, muchas gracias por su participación a todos, que vamos a sortear en este programa, le quedan 15 minutos, 2 pares de entradas, es decir, 4 entradas. Mi paraguas vuela. A veces no lo decimos, pero queda flotando en el espíritu de las notas, las charlas, los diálogos, las invitaciones, el asunto de los rituales. Hace mucho tiempo. En este caso, los rituales musicales, juntarnos, mirarnos, sentir, emocionarse. Eso que logran las canciones, los músicos y muchas otras disciplinas artísticas. Afuera ya sabemos, gobiernan los crueles y los peores del barrio. Y afuera del afuera en el mundo, y la cosa está recontra compleja. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos encerrados llorando la mala suerte del despiste? ¿O vamos a activar en todos los sentidos posibles para ser nosotros mismos y lograr que la historia cambie? A tanta altura va, querido mío. Mañana jueves, a partir de las 18, hay una cita tanguera en la puerta del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. Un montón de figuras importantísimas del tango van a dar su testimonio y su arte para pedir por Cristina libre. ¿Tenés tiempo? Date una vuelta. Si no, apoyá con el corazón. Pero si podés, hacete presente. Y cuando esos cantores, que son los nuestros, hagan lo suyo en público, si podés, andá.
Pagá la entrada si podés, si no, intentá un descuento. Si no nos apoyamos entre nosotros, ¿quién nos va a apoyar? A esta hora, a las 15:48, nos vamos rumbo a la columna de Juan Carlos Junio, secretario del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. Juan Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo te va? Mira, un aspecto que me interesa poner de relieve a partir de que reconocer que el gobierno tuvo un resultado electoral muy favorable el 26 de octubre, pero a partir de ahí hay todo un afán de instalación de que el gobierno tiene un dominio total y absoluto de toda la escena política, entendiendo por escena política las iniciativas parlamentarias, el dominio total de su relación con los gobernadores, a partir de lo cual les van a votar las leyes, la pasividad del conjunto de la sociedad y la expectativa favorable, etcétera, etcétera. Por supuesto, todo sustentado en el gran apoyo de los medios de comunicación y en el aliento muy fuerte del establishment, ¿no?, de las grandes corporaciones empresarias, que el viernes antes de las elecciones tenían grandes dudas acerca del porvenir del gobierno, pero ahora se han aferrado a este gobierno de derecha y lo sustentan, ¿no?, porque van por las reformas que les van a beneficiar su proyecto económico y su proyecto político antipopular. Por el otro lado, vemos que hay importantes ya manifestaciones en la calle contra la reforma. La propia CGT, con todo lo discutible que pueda ser su conformación o más bien su conducción, está hablando de convocar una gran marcha para enfrentar esta decisión del gobierno. Por otra parte, lo de los gobernadores es un mosaico que, si bien tiene quienes lo apoyan, todavía hay una situación bastante indescifrable y llena de incógnitas sobre cómo van a votar sus senadores. Por lo tanto, lo que quiero significar es que no hay un dominio total del gobierno. Da la impresión como si ellos hubieran ganado por el 90% y la oposición hubiera sacado el 10%, por lo tanto tengo el dominio absoluto. En realidad ellos sacaron el 40%, la oposición sacó el 35%, y hay otros 20 puntos más de fuerzas de los más diversas que, bueno, sacaron esos 20 puntos, además de los que no fueron a votar, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que quiero es desmistificar esa idea que se está tratando de instalar de que tienen el dominio total y absoluto, porque francamente creo que eso no es así. Y diciembre, enero y febrero seguramente va a ser caja de resonancia, de debates y de disputas políticas, inclusive en la calle. En una baldosa, con tu experiencia en la política, con tus años de diputado, recién caracterizaste el gobierno de Javier Milei como un gobierno de derecha. Era la misma caracterización que le cabía al gobierno de Mauricio Macri. ¿Es de derecha técnicamente, con visos autoritarios casi fascistas? ¿Es un gobierno de ultraderecha, pero con votos mayoritarios en la sociedad, o más o menos mayoritarios? ¿Cómo ves eso en una baldosa, derecha o ultraderecha? Sí, creo que efectivamente hay un matiz. Es un gobierno cuya hegemonía la tiene la ultraderecha, comenzando por el presidente de la Nación, que reconoce esa situación y que actúa permanentemente con, yo diría, los paradigmas, los simbolismos de la ultraderecha internacional, con cierto toque criollo, que entonces tiene un matiz con la derecha macrista, con cierto componente del neoliberalismo de derecha. Creo que acá se ha hegemonizado una fuerza de ultraderecha con rasgos claramente autoritarios. Ahora, ciertamente ganó 2 elecciones seguidas, por lo tanto, eso dentro del sistema democrático es un dato que no se puede soslayar. Pero creo que efectivamente, volviendo a tu pregunta, la hegemonía la tiene una fuerza política de ultraderecha a la que arrastra. La última elección creo que es indicativo de ello, arrastra a lo que era la tradicional derecha, que en esta última fase era la macrista.
volvieron a votar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, 500, 600.000 personas que no habían ido en septiembre porque, en fin, no le tienen simpatía a Milei, sin embargo, optaron por concurrir a votar para derrotar al peronismo. Así que esa es mi impresión. Hay una hegemonía de una ultraderecha y muy vinculado a lo internacional, ¿no? Por eso el presidente se fue a la asunción de Karina Machado y vive en Estados Unidos con Donald Trump. Hay un fuerte vínculo de esta ultraderecha con la ultraderecha internacional. Abrazo grande. Chao, chao. Juan Carlos Junio ayudándonos a pensar. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. Ya que se viene el Día del Tango, esta es una versión de Antonio Virabén de Melodía de Arrabal, un tema gardeliano por excelencia. Cuando vino a nuestro espectáculo de Resistencia Poética este año, le pedimos a Antonio que tangueara también. Cantó Mi Buenos Aires querido. Pero este viernes 12 de diciembre, lejos del tango, Antonio Virabén va a cantar en Raíces del Dawson, en Nueva York y Marsella, en Berisso, en el kilómetro cero del peronismo, presentándose junto a Rolón y Volkov, Diego Rolón y Luis Volkov, haciendo el material de sus discos Azar y Anatomía. Discos claves en su trayectoria, con un repertorio muy lejano al repertorio del tango y sin embargo muy cercano a las nuevas tendencias en la música de principio de siglo. Así que si vivís en Berisso, si vivís en Ensenada, si vivís en La Plata, entre las opciones de este viernes 12 de diciembre a las 21, Virabén, Rolón, Volkov, Azar y Anatomía en Raíces del Dawson. Que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia Margot. Y en la primer cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón. Que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. ...15 y 57 ahora te contamos, Hugo Martínez, que te comunicaste con la radio a través del WhatsApp del 11 32 00 530. Te ganaste, tu documento termina en 602, un par de entradas para ir a ver a Vero Costa en el Club Cambalache en su espectáculo de Mañana por la Noche. Acá Ariel Prat, que estuvo esta mañana hoy con Roberto Caballero, también tiene 2x1 en un link que nosotros podemos dejar para utilizarlo. Mañana va a estar el viernes tocando. Exactamente, festejando en el Torcuato Tazo
su premio Gardel al mejor disco solista de tango, como mejor solista de tango del año 2025 por Prat Tango. Ahí está, Prat Tanguero, entonces el viernes 12. Nosotros también tenemos la última milonga justicialista. Pasa de todo en esta ciudad, hay mucha cosa. Bueno, para Ariel Prat Tanguero para el viernes 12 en el Torcuato Tazo tenemos 2x1, así que nos escriben. ¿Qué más nos queda, Carlos? En nuestra escudería, Hernán Lucero, Prat y Lucero cantan mañana a las 18 por Cristina Libre. Presenta en La Carbonera su espectáculo también, con María Robles, estuvieron aquí ambos en el programa desasnándonos sobre las características de un nuevo dúo, un nuevo espectáculo, una cruza entre tango y flamenco. Te sumo al Día del Tango, al Día Nacional del Tango de mañana en San José 1111, donde Cristina está injustamente presa y proscripta, porque es un tango, es una definición identitaria nacional, ¿no? ¿Es argentino o no? Sí, es argentino. Sí, es rioplatense. Es rioplatense, pero nos identifican en el mundo con el tango. Entonces, es el tango en el Día Nacional, va a San José 1111 por la libertad de Cristina, pero para la liberación de la Argentina, que está bastante cooptada. No sé si andás viendo que candidatos a presidente para el 27 hay unas figuras bastante polémicas. No, ¿ya hay candidatos a presidente para el 2027? Sí, Carlos, sí, Carlos. Solo hace falta mirar porque las cosas se muestran solas. Como escribió José Cherkassky para Piero, ¿no? Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Nos despedimos hasta mañana. Pues sí, vamos a acompañar entonces ahora a los jubilados que están en una línea de pobreza e indigencia terrible. Este ajuste recae sobre las clases más vulnerables, así que esto no va a ser gratuito, gente. Gracias a todos y a todas por estar del otro lado. Nos vemos mañana en San José 1111 a las 18 horas por Cristina y la Argentina libres. Antes de 14:16 estaremos aquí en la AM 530. Me gustó el pues sí del final. Pues sí. Pues sí. Como pues que no. Ya viene Pablo Caruso y gran equipo. Vuelven las ideas a la AM 530. Somos Radio. Ariel Prat, nuestro amigo.